Si la Biblia tiene un solo mensaje central, ¿por qué hay tantas interpretaciones de un mismo pasaje bíblico? ¿Por qué dos personas leen el mismo texto y dicen cosas totalmente diferentes? No obstante, los dos dicen, así dice la Biblia, e incluso llegan a decir que el Espíritu Santo se los reveló. ¿A quién creerle? Bueno, estas son preguntas que pueden parecer controversiales, pero es muy necesario plantearlas y buscar una respuesta honesta de acuerdo a la palabra, ¿no te parece? Fíjate que yo viví personalmente esta realidad muchos años atrás, cuando el Señor me llamó a caminar con Él. Yo estaba hambriento de aprender realmente, pero me sentía muy confundido cuando escuchaba sermones y cada uno decía cosas distintas. Eso me llevó a preguntarme, bueno, si Dios a través del Espíritu Santo inspiró a personas a escribir la Biblia, entonces la interpretación debiera ser una sola, no muchas. Y esto es una cuestión de sentido común, pues si no, la Biblia se convertiría en un libro esotérico o un oráculo donde cada uno encuentra respuestas distintas, ¿verdad? A ver, te doy un ejemplo cotidiano. Pensemos que yo encuentro una carta que tú le escribiste a tu esposa hace 15 años atrás, ¿ok? Cuando tú la escribiste, obviamente tenías un solo propósito. Es lo que nos pasa a todos cuando escribimos algún mensaje, algún email o lo que sea. Tenemos un solo propósito cuando escribimos algo. Guardando todas las proporciones, lo mismo pasa con Dios, cuando escribe la Biblia para nosotros. Ahora bien, si alguien te conoce, bueno, sabe que hace 15 años atrás tú estabas de novio con tu esposa y que cuando le escribiste esa carta, estabas estudiando inglés porque había sido becado en Estados Unidos, ¿ok? Es decir, cuando esa persona lee tu carta, ¿cierto? Su interpretación va a ser mucho más cercana al propósito que tuviste al escribirla. Pero ahora imagina que alguien que no te conoce, no sabe nada de tu historia, ni sabe cuándo ni por qué escribiste esa carta, y no conoce al destinatario, y nada, y comienza a interpretar tu carta. Lo más seguro es que dirá muchas cosas que están en su imaginación. Es decir, la interpretación será totalmente antojadiza y lejos del propósito original. Bueno, eso pasa con la Biblia. El problema no está en la Biblia, está en los que la interpretan. De hecho, la palabra claramente dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, allí en 1 Corintios 14:33. Pero aquí hay un tema que pasamos por alto también, porque Dios nos manda escudriñar las Escrituras, no solo leerlas, escudriñar, ir más allá del solo leer. ¿Y por qué tenemos que escudriñarlas? Por una cuestión muy simple y muy sencilla, porque la Biblia fue escrita hace miles de años atrás, en idiomas que nosotros no hablamos hoy, en una cultura, tiempo y lugares muy distintos a los nuestros, en una cultura oriental. Nosotros somos occidentales. A ver, permíteme un ejemplo bíblico para que lo entendamos mejor. El Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra. Para nosotros hoy, el único uso que le damos a la sal es sazonar comidas. Y pensamos que los cristianos tenemos que sazonar a la sociedad. Eso no es así. Además, que la sal es muy barata hoy día. Pero en el tiempo de Jesús su uso era totalmente distinto. Era algo vital y de gran valor. Era indispensable. De hecho, tan importante era que muchas veces se pagaba a las personas con sal, ¿verdad? De allí que proviene la palabra salario. Ellos necesitaban la sal para preservar los alimentos, pues no tenían refrigeradores ni congeladores, ¿verdad? Ahora, cuando uno entiende ese contexto histórico y cultural, mi comprensión de ustedes son la sal de la tierra tiene un sentido más profundo. Y es simplemente lo que el texto dice y luego que yo lo escudriñé. A ver, otro ejemplo. El Señor dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas y además a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso está ahí en Lucas 14:26. Algunos grupos sectarios, fíjate, han tomado este texto literal. Y lo que hacen es que las personas odien a su familia, a sus padres,
y los consideren enemigos. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Pero aquí estamos en presencia de un modismo hebreo, que se explica en Mateo 10:37, cuando el mismo Señor dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Es decir, el significado del modismo de aborrecer es que el amor a Dios debe ser prioritario sobre cualquier relación terrenal, incluso familiar. Pero eso no implica odiar a los padres o a la familia. Entonces, cuando escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que las personas se expresaban tal como eran y por tanto usaban modismos, ¿bien? Dichos de la época, que nosotros mismos también hoy día usamos muchos modismos. En cada país tenemos modismos distintos y que los locales solamente entienden, porque si alguien va de afuera, aunque se hable el mismo idioma, no se entiende. Si yo digo, por ejemplo, en Colombia, qué pena, bueno, significa qué vergüenza. Pero si yo digo en Chile, qué pena, significa qué tristeza. Entonces, un modismo no puede traducirse literalmente, sino que hay que entender el sentido, el significado que es local y que hay que entender. Entonces, de nuevo, el problema no es la Biblia, somos nosotros cuando interpretamos la Biblia. Y ahora, en lo personal, hay dos palabras que cambiaron mi manera de leer la Biblia y te las quiero compartir. Esas dos palabras son exégesis y eisegesis. Son dos palabras griegas. ¿Qué significa la exégesis? Significa sacar, extraer lo que el texto dice. Ex, ¿ya? Ese prefijo siempre es sacar. Sacar lo que el texto dice. La eisegesis significa meter dentro del texto mis ideas. Te lo expreso muy simplemente. Entonces, cuando leemos la Biblia y usamos la exégesis, dejamos que el texto nos hable y nos hacemos preguntas. ¿Cuál es el propósito que tuvo el autor inspirado al escribir? ¿Qué significado fue para los creyentes que lo escucharon por primera vez? Porque ellos lo entendieron perfectamente. Nosotros ya no lo entendemos, pero los originales lo entendieron perfectamente. ¿Qué palabras o expresiones no entiendo? Tengo que buscarlas, buscar su significado. Pues el deber nuestro es escudriñar las Escrituras. Entonces, este ejercicio de usar la exégesis es humilde, porque me permite escuchar el texto. ¿Bien? Ahora, cuando leemos la Biblia y usamos la eisegesis, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo mis propias ideas dentro del texto. No me preocupa el contexto o el propósito que tuvo el autor. Yo le meto de mis ideas, yo le meto de mi conocimiento, de lo que me han dicho, de lo que he escuchado o de lo que yo siento. Entonces, leo la Biblia confirmando lo que yo ya pensaba. ¿Bien? Es como leer las Escrituras con gafas de mi opinión sobre el texto. Entonces, todo lo que leo va a confirmar mi opinión. No es lo que el texto dice, es mi opinión. ¿Bien? Entonces, la exégesis honra la palabra, en cambio la eisegesis la usa como un trampolín para decir lo que se me ocurre. Te doy un ejemplo. Filipenses 4:13, texto famosísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hago una exégesis, es decir, sacar lo que el texto dice, debo leer el contexto. Y cuando lo leo, llego a la conclusión que Pablo está diciendo que ha aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Por tanto, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. O que puede soportarlo todo porque Cristo lo fortalece. Es decir, no se trata de cuánto puede hacer, sino de cuánto puede soportar. Soportar, ese es el significado de ese texto. Sin embargo, el significado que popularmente se conoce es que yo puedo lograr cualquier cosa, meta personal, algún sueño que tenga, porque el Señor me fortalece. Eso es una eisegesis, no es lo que el texto dice, no es lo que Pablo quiso decir. Eso es meterle al texto un significado que no tiene. Bien, y bueno, y ejemplos como ese, desgraciadamente, hay muchos. Lo que debemos entender es que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Bien, lo dijo el mismo Señor, ahí en Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero no puede contradecir la Escritura que Él mismo inspiró. Y eso es muy importante de entender. Él no me guía a lo que a mí se me ocurre, a lo que yo siento, sino a lo que el texto dice. Por lo tanto, no es escritural decir
es que el Espíritu Santo me lo reveló. Repito, el Espíritu Santo no puede contradecir o decir algo totalmente distinto a lo que Él mismo reveló en las Escrituras. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo hoy día? Bueno, es iluminarnos, convencernos de pecado, transformarnos. Pero Él no fabrica nuevos significados. Y más aún si son privados. Es decir, a mí nomás me lo dijo, yo nomás lo sé. El Espíritu mismo, que inspiró los textos, nos enseña a honrar lo que el texto dice. Bien. Ahora, ¿por qué hay tantas interpretaciones? ¿Cierto? La pregunta que hicimos al comienzo. Porque no se estudia el contexto, porque se lee superficialmente la palabra, porque se repiten conceptos aprendidos o para dejar a salvo la posición doctrinal de la denominación a veces, por depender de los sentimientos, es decir, lo que yo siento que significa tal cosa, etc. Hay muchas razones. Entonces, ¿cómo podemos interpretar bien? Bueno, hay que hacernos preguntas. Y cada respuesta estará en el texto, pues la Biblia se interpreta a sí misma. Leer el contexto, estudiar las palabras que uno no entiende, preguntarse, ¿en qué época fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál fue el motivo? En la medida que van apareciendo las respuestas, fíjate, el significado del texto emerge solo. No tenemos que forzarlo. Eso es una exégesis. ¿Te das cuenta? No hay que forzar nada. Emerge la verdad una vez que me hago estas preguntas. Dios no nos dio la Biblia para debatir y defender doctrinas denominacionales, sino para conocerle a Él mejor. Cuando hacemos una exégesis, estamos escuchando a Dios. Cuando hacemos una eisegesis, nos escuchamos a nosotros mismos, nuestras propias ideas, lo que yo siento, lo que yo quiero. ¿Bien? Así que, bueno, que el Señor nos conceda, ¿cierto? Una mente humilde, un corazón enseñable y un amor profundo por su palabra. Si este pensamiento, esta reflexión te hace sentido y te bendice, bueno, dale like, compártelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque de esa forma nos ayudas a poder seguir entregando el mensaje con claridad y sin religiosidad.